Ted Bundy, considerado como uno de los peores asesinos en serie del mundo, fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Se estimó que maltrató, abusó sexualmente y asesinó a más de 35 mujeres. Y cuando esto sucedió, la gente se preguntó: ¿nació para matar? ¿O la vida lo convirtió en un asesino? Pues nosotros creemos que nadie nace para matar, nadie nace para hacer mal. Son las experiencias vividas las que nos llevan a hacer ciertas cosas. En el caso de Ted Bundy, él no tenía identidad, porque fue el hijo de una madre soltera. Y para taparse o por el qué dirá de la gente, él creció creyendo que sus abuelos eran sus papás y que su mamá era su hermana. No sabía quién era. Su supuesta mamá sufría de depresión y de pánico. Su supuesto papá era un hombre violento y adicto a la pornografía. A los 5 años, su verdadera mamá se lo llevó a otro estado, alejándolo de quien él consideraba era su papá. Ella se casó, pero Ted nunca aceptó a su padrastro. Para él no era un hombre educado, era un hombre pobre, no lo admiraba. A los 19 años se enamoró de una niña de la universidad, bonita, popular y de buena familia. Tenía todo lo que él anhelaba. Pero ella vio la relación simplemente como algo pasajero mientras estaban en la universidad. Y por eso, después de un año, al ver que este tipo no tenía futuro, que era un inmaduro, no tenía visión, ella terminó la relación. Y fue ese rechazo y el daño causado por su mamá lo que le hizo creer que él tenía derecho de maltratar a las mujeres. Pero luego algo bien interesante sucedió el día antes de su ejecución. Él mandó llamar a el doctor Dobson de Enfoque en la Familia para que le hiciera una entrevista. Y en esta entrevista él dijo que lo que más lo influyó a cometer esos actos tan aberrantes fue la pornografía. Él había sido criado como un cristiano, asistía fielmente a la iglesia, pero un día en un basurero encontró una revista pornográfica y eso lo llevó a convertirse en un adicto. Con el tiempo, esas revistas que se consiguen en cualquier supermercado ya no le saciaban. Por eso se metió cada día más en pornografía más pesada, en donde habían orgías, actos sexuales explícitos de violencia. Y él dijo: cuando la pornografía ya no es suficiente, uno siente la necesidad de saciar en una persona lo que el cuerpo está pidiendo. Y es en ese momento cuando las niñas, las mujeres, las novias o las prostitutas se convierten en simples objetos para saciar en ellas las ansias y realizar los actos aberrantes que se ha visto en la pornografía. Obviamente esta entrevista generó mucha controversia porque muchos dijeron que él, en lugar de asumir la responsabilidad por sus actos, le estaba echando la culpa a la pornografía. Pero por eso en esa entrevista él inició diciendo: yo acepto mi responsabilidad por todos los actos. Fui yo el que los hizo. Pero la pornografía fue una de las cosas que me moldeó en la clase de hombre que terminé siendo.
Con respecto a la pornografía, Jesús dijo en Mateo 5:28, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La pornografía tuerce, desvía o pervierte nuestra mente con respecto al sexo. Entonces podríamos decir que el que ve pornografía es un pervertido o un depravado sexual. La pornografía insensibiliza, promete satisfacción sexual, pero en realidad la reduce. Esa gratificación inicial que ofrece, que es muy placentera, con el tiempo se desaparece. Y esto lleva a las personas a buscar pornografía cada vez más fuerte. Entonces, por eso la pornografía mata. Mata el placer, mata las relaciones y finalmente puede llevar a la muerte eterna. Pues con respecto a la tentación, Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado. Y según el tema que vemos hoy, puedo añadir, cada uno es tentado hacia la pornografía cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra o da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado o realizado, da a luz o trae como resultado la muerte. Mata el placer, mata las relaciones y finalmente lleva a la muerte eterna. Pues algunas parejas creen que si se estimulan sexualmente viendo pornografía antes de tener sexo, van a tener una vida sexual mucho más placentera. Pero los estudios han mostrado que sucede todo lo contrario. Porque la pornografía desensibiliza. Y esa insensibilidad hacia el placer hace que las personas se vuelvan esclavas a la inmoralidad sexual. Dice en Efesios 4:19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. La versión internacional dice, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pues unas pruebas que se hicieron en la Universidad de Alabama y en la Universidad de Indiana comprobaron que las personas metidas en pornografía experimentan menos satisfacción con su cónyuge. Pierden el deseo de tener relaciones sexuales finalmente con su esposa o su esposo. Tienden a comparar a su pareja con las mujeres o los hombres que ven en la pornografía. Y también comparan su vida sexual rutinaria con el mundo de fantasía que nos muestra la pornografía. Por eso llegan al punto en donde creen que para ser estimulados necesitan lo prohibido o la variedad. En la variedad está el placer. Y ese es el mensaje distorsionado que nos ofrece la pornografía. Pero Dios, quien fue el que inventó el sexo, porque algunos creen que el inventor del sexo es Hugh Hefner, el dueño de Playboy. No, señor. Por si usted no lo sabía, fue Dios. Y él lo hizo para que fuese disfrutado dentro del matrimonio. Para los solteros eso significa tener una relación de pureza con su novia o sus amigos. Y si les toca morir vírgenes, que es como que el mío que tienen muchos, ustedes no es que estén perdiéndose mucha cosa. O mejor, eso no es una tragedia. Por lo menos es mejor que la esclavitud a la pornografía. La pornografía también atrofia nuestra capacidad de ejercer dominio propio. El dominio propio, la fuerza de voluntad, es la habilidad que tenemos de resistir las tentaciones inmediatas para lograr metas a largo plazo. Por ejemplo, ahorrar hoy
para tener un mejor futuro en el o una mejor vida en el futuro. Resistir la tentación de comer en exceso o de comer tanta azúcar o tantas grasas para tener en el futuro un cuerpo lindo, un cuerpo saludable. Aprovechar al máximo el tiempo de la juventud, de la adolescencia, cuando estamos en el colegio o en la universidad, para tener una buena vida. Pero también es mantener nuestra pureza sexual en los años de la adolescencia, para ofrecerle algo especial a nuestra esposa. Dominio propio es una vida de disciplinas. Disciplina diaria en el ejercicio físico. Disciplina diaria en levantarnos siempre a la misma hora. Eso es dominio propio. Disciplina en leer la Biblia y orar todos los días. Pero dominio propio es también no ceder a la tentación, especialmente a las cosas que producen vicio. Eso es tener dominio propio. Cosas como los juegos de computador, no voy a ceder a eso. Cosas como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la crítica, la murmuración, el Facebook. No ceder a nada que nos ate, nos esclavice. Eso es tener dominio propio. Dominio propio también es la capacidad de contrarrestar un pensamiento, un sentimiento o un impulso no deseado. En Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es la persona que no sabe dominarse. Y esto lo sabe muy bien el enemigo. Por eso él quiere que nadie tenga dominio propio. Y él ha descubierto que la pornografía es su principal arma para lograr que la gente no tenga dominio propio. La pornografía también esclaviza. Es un vicio, es una atadura, es una adicción de las peores que hay. La persona esclavizada a la pornografía jamás se sacia. Siempre va a querer más y más y más. Es una vida miserable. Pablo dice en Tito 3:3: en otro tiempo fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de todas las pasiones y placeres. La pornografía también nos desconecta de las personas, porque nos lleva a preferir el mundo de la fantasía que el compromiso del matrimonio. El plan de Dios es que la relación sexual sea entre el esposo y la esposa. Una experiencia en donde el esposo le da amor a su esposa y recibe amor. Le da placer, pero también recibe placer de la otra persona. Pero la pornografía ha llevado a las personas a la soledad, a autosatisfacerse, al egoísmo. La pornografía también demerita a la mujer, porque en lugar de mostrarlas como las rosas más hermosas del jardín de Dios, lleva a los hombres a verlas como animales o como objetos para saciar sus pasiones. La pornografía es el inicio hacia la depravación. Y generalmente se cree que los únicos que luchan con la pornografía son los hombres, pero eso no es cierto. Las mujeres también están atadas a la pornografía, a la masturbación, a las fantasías sexuales, a las novelas románticas y eróticas. Y debido a esta creencia, muchas mujeres no están logrando su libertad porque no se sienten mal al hablar acerca de estas cosas con otra persona y quedan esclavizadas de por vida. Pero si este es el caso de algunas mujeres acá, quiero que sepan que Dios las ama y nosotros también.
Y esto también es algo que quiero pedirle a las esposas de los hombres atados a la pornografía. Por favor, sigan amándolos. Que ellos estén metidos en pornografía no quiere decir que no las aman. No. Lo que pasa es que están atados. Y lo que necesitan es de su amor. Amor no es aceptar lo que están haciendo, pero amor es tener misericordia. Y otra cosa que quiero pedirles es que no los avergüencen ante otros. No hablen del problema de su marido con otras personas. ¿Cómo le van a sumar al sentimiento de culpa que ellos están experimentando? ¿Cómo le van a sumar esa vergüenza de que otros se enteren de su problema? ¿Cómo le van a sumar también ese odio y ese rechazo? Si ellos deciden hablar con alguien, ellos son los que lo deben hacer. Pero en ninguna manera, yo creo que esto es uno de los actos de mayor deslealtad de una mujer. Deben atreverse a hablar con alguien de los problemas de su marido. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Lo que tanto las mujeres como los hombres necesitan para ser libres de la pornografía es gracia. Pues Ann Jackson, la hija de un pastor, entró en el mundo de pornografía por curiosidad. A los 16 años, ella y su familia se fueron del pueblo a la ciudad, en donde ella fue bombardeada permanentemente por la cultura de sexo. Y debido a esto, sintió curiosidad. Y por eso una noche, cuando sus papás se acostaron, prendió el computador de la casa y escribió la palabra sexo. Y en pocos segundos tuvo acceso a las imágenes de mujeres rubias espectaculares, haciendo una cantidad de cosas que ella nunca antes había hecho o había visto. Y se dio cuenta que estas cosas las hacían tanto con hombres como con mujeres. Pero como el computador estaba a la vista de todos en la casa, que es el lugar en donde debe estar un computador, ella no pudo saciar su nuevo hobby o su nuevo interés. Sin embargo, cuando no había nadie en casa, aprovechaba esos instantes para meterse a ese mundo. Cuando terminó el colegio, se fue a vivir a solas. Es algo que hacen en la cultura americana. Y para los que están atados o que tienen la tendencia hacia la pornografía, esto es de lo peor. Porque allí ella estaba totalmente sola. Tenía todo el espacio para ella. Tenía su propio computador. Y tenía todo el tiempo del mundo. 3 cosas supremamente peligrosas para los que están atados a la pornografía: estar en un lugar a solas, tener un computador o internet y disponer de demasiado de tiempo libre. Por eso todas las noches, después de trabajar, ella llegaba a su casa, encendía el computador y durante horas veía pornografía. Se le volvió un vicio que la llevó a hacer otras cosas. Cosas como chateos eróticos, contactarse con otras personas, cosas bien feas. Ella odiaba lo que hacía, sabía que no estaba bien, pero no lo podía dejar. Cayó en un ciclo interminable de ceder a la tentación, sentirse culpable, odiarse, arrepentirse, jurar no volver a hacerlo, orar para que Dios le ayudara y unos días después volver a caer. Un ciclo interminable. ¿Por qué miraba mujeres desnudas? Se preguntaba. ¿Acaso era gay? ¿O bisexual?
o una pervertida. Hay algo hermoso, misterioso y prohibido del cuerpo de una mujer desnuda que nos lleva a tener esa curiosidad. En el caso de ella, mirar a las mujeres con cuerpos perfectos saciaba una necesidad emocional. Porque en ese mundo de fantasía, ella se veía divina, se veía hermosa. Ella veía su cuerpo perfecto. Se sentía amada, deseada por los hombres. Se veía sexy. Ella en su imaginación salía de su cuerpo lleno de defectos, de celulitis. Y se veía como la mujer perfecta. Y esta es quizá la razón por la cual muchos creen que las novelas son para las mujeres lo que la pornografía es para el hombre. Porque el hombre mira el cuerpo de la mujer. En cambio, la mujer se va a un mundo de imaginación. Y por eso en las novelas las mujeres se conectan o cuando se conectan a las novelas se imaginan, se visualizan siendo las protagonistas de esas novelas. Es un vicio, es una atadura. En el caso de Anne fue necesario un grave accidente automovilístico para que regresara a Dios. Cambiara de manera de pensar y como resultado cambiara totalmente su vida. Fue ayudada en la iglesia porque por la gracia de Dios llegó a una iglesia en donde no la juzgaron, no la condenaron, sino que la ayudaron. Y esto fue hace más de 10 años. Y aunque hoy sigue teniendo luchas con su pasado, ella ha aprendido que para mantenerse libre debe vivir un día a la vez. Pero entonces, ¿cómo podemos ser libres del vicio de la pornografía? Para aquellos que están atados, ¿cómo pueden ser libres? No se trata solo de dejar la pornografía, sino de ser transformados en personas totalmente nuevas a la imagen perfecta de Jesús. Y todo se inicia en nuestra posición en Cristo. Lo que usted está haciendo, lo que usted hizo, no determina lo que usted es. Porque si usted ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador, usted no es un depravado, un pervertido, sino un hijo de Dios luchando con la pornografía. De nada sirven los compromisos, esos que generalmente hacen las personas al comienzo del año, que nunca cumplen. De nada sirven los pactos. De nada sirven las determinaciones, las limitaciones que establecemos si nosotros no nos apropiamos primero de lo que ya somos en Cristo. Y Pablo lo muestra de manera muy clara en Colosenses capítulo 3. En el versículo 1 él dice: hemos resucitado a una vida nueva con Cristo. Fíjense que el verbo está en presente. Esto no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. Hemos resucitado una vida nueva. En el versículo 3 dice: hemos muerto a esta vida. Y ahora nuestra vida nueva está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 9 dice: nos hemos quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Entonces en Cristo nos hemos despojado de lo que éramos, como si fuesen unas vestiduras sucias, y nos hemos puesto unas vestiduras nuevas. Ahora somos santos y estamos escondidos con Cristo en Dios. Cuando nosotros ya nos hemos apropiado de eso, entonces podemos hacer lo que dice Colosenses 3:5. Allí dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes.
Mi posición en Cristo es lo que Dios hizo por mí. Y eso es lo primero. Ahora yo tengo que hacer morir esas cosas que acechan dentro de mí. Luego dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Pero si la Biblia dice esto, yo pregunto, ¿y usted por qué está oyendo esa clase de música? Música en donde se glorifica la inmoralidad sexual. Aquí dice claramente, no tenga nada que ver con eso. ¿Usted por qué está viendo las películas que está viendo? Precisamente por esto yo prefiero ver películas en mi casa, porque ahí tenemos el control remoto y podemos adelantar cuando sale algo que glorifica las bajas pasiones. Ahora algunos dirán, no, pero lo que pasa es que yo voy al cine. Pues salga. Cuando eso suceda, cuando vienen estas imágenes, párese y lárguese. Y muchos dirán, no, pero es que me da pena. Pues aquí hay muchos que se paran mientras yo predico y no les da pena. ¿O no? Haga lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Pero lo siguiente es dejar de vivir en el mundo de la fantasía y empezar a vivir en el mundo real. La tendencia del ser humano es que cuando las cosas se ponen duras o difíciles, queremos huir. Me voy del país, me voy de vacaciones. Cuando estamos peleando con nuestra esposa, cuando no, tenemos tantos compromisos financieros, cuando hay estrés, nuestra tendencia es querer huir. Y eso es lo que ofrece la pornografía. Es un mundo ideal en donde todo es perfecto. Necesito cerrar los ojos y de repente usted se encuentra en una isla espectacular. Arena, playa, viejas, perfectas. Y su cuerpo está divino. Pero esa no es la realidad. La realidad es que usted tiene responsabilidades. Usted es el papá de unos niños que lo necesitan. Su merced está casada. Tiene responsabilidades. Se le está quemando el plátano allá abajo en la cocina, mija. Hay deudas. Hay cosas que tenemos que pagar. Tenemos que vivir en el mundo real. Lo siguiente es conocer nuestras debilidades. ¿Qué situaciones nos pueden llevar a la pornografía, a la masturbación y a la fantasía? Tenemos que conocernos. Uno puede ser la necesidad de llenar ese vacío emocional. Y ya como Rimatos nos dijo en la entrevista, las mujeres parecen ser un barril sin fondo. Nada ni nadie las sacia. Y entonces por eso quizás algunas se van a ese mundo, tratando de saciar esa necesidad. Pero entonces cuando están sintiéndose, o cuando están sintiendo la necesidad de ser amadas y su marido no lo está haciendo, cuidado. Ese es un momento de mucha vulnerabilidad. Cuando estamos peleando con nuestra esposa, con nuestra pareja, ahí pensamos, ya para qué, me merezco esto, ahora sí me voy a desquitar de ella. El deseo de vengarnos, la soledad, el estrés, sentirnos vacíos, atemorizados. Una película, una imagen o un recuerdo. Las películas son muy poderosas. Recuerdo un día que estábamos viendo una película con mi familia y de repente salió se sirvieron un sándwich de queso tan delicioso. O sea, yo lo veía, me dio unas ganas, yo dije, rico. Y en ese momento mi hijo dijo, papá, yo quiero sándwich de queso.
¿Por qué? Porque lo vimos. Digamos, ahorita mismo tengo unas ganas de un sándwich de queso. Entonces, si algo tan bobo como eso se nos antoja viendo películas, mucho más las imágenes que de manera permanente y continua se nos están dando en las películas. Puede ser el noticiero. Algo quedó en su mente y usted ni siquiera se dio cuenta. Y usted se está quedando ahí esperando que a ver si en el próximo programa hay algo más para alimentar esto. Hasta que llegan las horas peligrosas de la noche, en donde usted ya cae. Lo siguiente es deshacernos de todo lo que nos pueda hacer caer. En las películas vemos que aquellos que quieren ser libres del alcohol, tienen que sacar totalmente de sus casas toda botella. Por eso cuando llegan esos momentos de ansias, usted ve que el tipo se mete al garaje debajo del carro buscando alguna botella, algo, para saciar su ansiedad. Y entonces, precisamente para que ellos sean libres, se les enseña que deben sacarlo todo. Lo mismo con respecto a la pornografía. Cualquier cosa que nos pueda hacer caer. Por ejemplo, el internet, el computador, el televisor. Yo pregunto, ¿qué hace una persona luchando con pornografía y teniendo internet en su casa? Es absurdo. O peor todavía, le pregunto a los papás, ¿cómo es posible que su hijo de 14, 15 años, que es la época cuando las hormonas están aquí arriba, ¿recuerdan ese tiempo? O sea, ¿cómo le van a meter el televisor en el cuarto? O el computador, o el iPad. No sean brutos. Es absurdo. Y peor todavía, y es una costumbre colombiana que yo no entiendo, ¿cómo es posible que duerman con las puertas cerradas? Yo no sé de dónde viene esa idea. Seguro le tiene miedo al coco. Pero le puedo asegurar que usted cierra la puerta, no solo se le mete el coco, sino un demonio de pecado impresionante. En mi casa siempre las puertas estuvieron abiertas. Los computadores y el televisor jamás están en la habitación. Tienen que estar en un lugar visible, en donde todos podamos ver. Y quiero que sepan, papás, muchos de sus hijos ya están adictos a la pornografía. En ese caso no debería existir internet en sus casas, por el bien de ellos. O el tiempo de internet debe estar programado de 8 a 10. Y eso es algo bueno para todos. Lo otro que necesitamos son unos versículos que podamos confesar en esos momentos de tentación. Uno es Job 31:3. Dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Y estos versículos tenemos que memorizarlos. Y entonces cuando de repente sale algo en televisión y lo estamos viendo, comenzamos a decir: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Ni siquiera, si quiere, póngale música de reggaetón. Y ahí comienza: hice un pacto con mis ojos. Y de repente, cuando comienza a cantar, el papá le pregunta a la mamá: ¿qué pasa con mi hijo? No, hizo un pacto con los ojos. Salmo 101:3 dice: me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Me negaré. Escríbalo en las paredes de su casa. Me negaré a mirarlo. Me negaré a leerlo. Salmo 119:37 es una oración. Dice: aparta mis ojos de cosas inútiles. Romanos 6:12 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Hay otro versículo donde Pablo dice: no dejaré que nada me domine. Y yo tomé esa decisión hace muchos años. Yo no dejo que nada me domine. Cuando veo que algo me está dominando,
Es decir, que yo no soy el que manda sobre eso, ya sea azúcar, comida, películas, deporte, lo que sea. Yo entro en un ayuno de 21 días. Porque no quiero ser esclavo de nada ni de nadie. No dejaré que nada me domine. Romanos 13:14 dice: no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Los malos deseos van a llegar, pero dice aquí: no se permitan pensar en formas de complacer esos malos deseos. El campo de batalla del enemigo es la mente. No lo hagan. En 1 Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Lo mismo dice 2 Timoteo 2:22: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Pero lo siguiente es reemplazar esos placeres pecaminosos por placeres buenos o puros. La Biblia nos dice tanto en Santiago 1:17 como en 1 de Timoteo 4:4 que todo lo bueno viene de Dios. Entonces hoy hay placeres buenos, placeres puros que Dios ha creado para nuestro deleite, para nuestro placer. El deporte, ese es un placer. La música, oír música, cantar, tocar un instrumento, ese es un placer. Hacer ejercicios, los viajes, tener amigos, reunirnos con los amigos a hablar, a reír o a jugar. Ir de shopping es un placer. Entonces cuando le preguntan: oiga, su mujer, ¿por qué todo el tiempo está de shopping? Por algo será. Montar bicicleta, montar moto, tomar café. Hay muchos placeres buenos. Finalmente, necesitamos tener a alguien a quien le podamos rendir cuentas. Y ese es uno de los propósitos de los grupos de conexión. Es un lugar a donde asistimos para primero conocer a personas, poco a poco relacionarnos con ellos y luego encontrar dentro de esas personas a alguien con el cual nos sentimos suficiente confianza para abrirle nuestro corazón y para que entre los dos, es una relación de pacto, entre los dos nos cuidemos y logremos nuestra victoria. La Biblia dice en Santiago: confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. Y en este caso, para que tengan sanidad sexual. Porque así Él tiene derecho de meterse en mi vida. Tiene derecho de decirme: ¿qué te está pasando? Apaga el televisor. Y precisamente pensando en esto, quiero concluir hablándole a la iglesia. ¿Están ustedes preparados para oír lo que algunos les van a contar? ¿Están preparados para no juzgarlos? Y también están preparados para no contarle a nadie. Porque algunos creen que eso hay que contarle al esposo. No, a nadie. Es un secreto de confesión. Esa persona está confiando en usted. Eso es ser escudero, eso es ser amigo. ¿Y somos nosotros como fue Jesús? ¿O somos como los fariseos? ¿Es esta la casa del Padre o el Sanedrín de los fariseos? La gracia de Dios es lo que necesitamos. El corazón del Padre. En una ocasión a Jesús le trajeron los fariseos una prostituta y se lo tiraron a los pies. Y le dijeron: la Biblia dice que el que es capturado en el adulterio debe ser apedreado. Estos fariseos esperaban que Jesús tomara el lado de los acusadores y le tiraran piedra a esta mujer. Pero Jesús en ningún momento toma el lado de los acusadores, porque la Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo. Jesús es el intercesor. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se inclina donde está esa mujer. Y yo creo que cuando Él se inclina, ella siente todo el amor de Dios. Ella se siente guardada y protegida a pesar de su pecado.
Y entonces Él levanta su mirada donde están los fariseos y les dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido horas, cuando finalmente todo el mundo se fue. Y cuando Él estaba solo con esta mujer, Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: se han ido. Y entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Esa es la gracia. De eso se trata la iglesia. Pero no termina ahí, no termina con gracia. Luego le dice: ve y no peques más. En otras palabras, saca de tu casa todo aquello que te está llevando a pecar. Apártate de las personas o de las cosas que estás haciendo que te llevan a pecar. Por eso quiero que nos pongamos de pie y vamos todos a orar. Si usted está con su esposa a un lado, mire al otro lado para que no se entere la doña. Y Señor, aquí estamos en la casa del Padre. Estamos, Señor, en este lugar de gracia y de misericordia, para abrirte nuestro corazón y decirte la verdad. Verdad que tú ya sabes, pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, nuestras luchas, nuestras tendencias, aquí estoy, Señor, para decirte que llevo años con esta lucha, que me siento mal, que me da vergüenza, que tengo miedo. Pero hoy te pido, Dios, que pueda encontrar la libertad en ti. Que tú me muestres cuál fue la causa, porque yo sé que no nací así. Quizás, Señor, no tengo identidad, no sé quién soy. No tuve papá, me dejaron tirado, abandonado en la casa de mis tíos o de mis abuelos. Por eso hoy necesito que tú seas mi papá. Vi cosas en mis papás o en mis abuelos que me marcaron. Fui víctima de abusos. Fui rechazado por mi novia. Fui rechazado, me sentí rechazado por mi mamá. Y por eso, Señor, he descargado toda mi rabia en otras personas. O por eso quizás me fui a este mundo. El mundo de la pornografía, el mundo de la fantasía. El mundo, Señor, en donde encuentro lo que tanto busco. Porque en ese mundo, Señor, yo tengo las mujeres más hermosas. Yo soy el centro de la atención. Yo experimento placer. En ese mundo, Señor, no tengo este cuerpo tan feo. Soy divina. Soy deseada. En ese mundo los hombres me sirven. Señor, hoy reconozco que he huido miles de veces de mi realidad, porque el corazón me duele. Pero me siento mal, avergonzado, me odio y he caído en una rutina interminable. Por eso en este día corro a los brazos de Jesús y te pido que tú me ayudes, que tú sacies mi necesidad, que tú me des de beber del río de tu Espíritu Santo, que tus brazos, Señor, suplan lo que mi papá nunca me dio. Ven, Señor, Espíritu, ven. Dios, vives por siempre, digno de gloria, por siempre te alabaré. Corónate, soberano Rey, digno de gloria, por siempre te alabaré. Dios, vives por siempre,
ir hacia ti, puedo correr a ti. Eres santo, me refugio en ti. Solo en ti me cautivas, puedo ir hacia ti.